bon dia, aunque no sé si tendría que decir bona tarda. Muchas gracias al Ayuntamiento de Barcelona por invitarme a conducir esta última mesa de estas jornadas tan intensas que habéis vivido en este escenario y en estos días. Cuando hace 2 meses me propusieron estar aquí hoy, le vi todo el sentido a participar en un encuentro bajo el epígrafe la transición energética, una necesidad pero también una oportunidad, ¿no? Una oportunidad económica. Entonces no podía imaginarme hasta qué punto me iba a interesar estar aquí hoy, 2 meses después, con la guerra de Ucrania y la convulsión energética que está provocando. Esta ocasión es de oro para preguntarnos, ¿no?, si esa convulsión energética va a retrasar o condicionar los planes verdes o, por el contrario, va a ser una oportunidad para acelerarlos, ¿no? En definitiva, a mí me parece fundamental encuentros como este para conjurarnos contra el peligro de que los objetivos climáticos y medioambientales puedan ser una víctima más de la guerra de Putin en Ucrania. Y además para mí tiene todo el sentido estar aquí, toda la coherencia, estar aquí en Barcelona hablando de estos temas, porque buena parte de los debates que se suscitan en la redacción del País, la redacción central del País, sobre modelos de ciudad, sostenibilidad urbana, se abren a partir de noticias que nuestros compañeros del País en Cataluña nos proponen sobre las iniciativas, las medidas, las innovaciones o los debates que se abren en Cataluña y en Barcelona particularmente. Así que estoy encantada de empezar a presentar a quienes van a debatir o charlar en realidad sobre la transición energética en esta coyuntura tan difícil y particularmente focalizado en las ciudades. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Bon dia, bona tarda. Bon dia. El director general de la Agencia Internacional de Energías Renovables. Bon dia, buongiorno, buenos días, good morning, señor la cámara. Y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni. Buenas tardes. Empezamos ya. Empezamos con la vicepresidenta. Vicepresidenta, si en un terreno la colaboración de las administraciones es imprescindible, es en el de la transición energética, imprescindible. Estamos aquí mirando, poniendo bajo la lupa cómo eso es posible en las ciudades. Y a mí me interesa saber qué hace el Gobierno de España, qué puede hacer, cómo puede implicarse en las medidas concretas que permitan a las ciudades enfrentar este desafío. Por ejemplo, para no andarnos por las ramas, ¿no? Sé que aquí está abierto el debate y se aplica ya alguna medida sobre bonificar los abonos de transporte, que a mí me llamaba la atención cuando el Gobierno decidió bonificar los combustibles con 20 céntimos por litro, porque no había una medida pareja para estimular de paso el transporte público, ¿no? ¿Qué puede hacer el Gobierno? ¿Qué debe hacer el Gobierno central en este tipo de medidas? Pues muy buenos días, tardes, efectivamente ya, para todos. Yo creo que este ámbito de la transición energética es quizá, como bien señalabas, Pepa, uno de esos espacios donde más claramente se ve que la suma de 1 más 1 más 1 es mucho más que 3. Cómo se puede potenciar enormemente la capacidad de impacto, de transformación, de experiencias positivas por parte de la gente si todos activamos las palancas. Y se hace desde perspectivas muy distintas. Una es la del transporte urbano, la de los servicios públicos de transporte, como apuntas, que ahora haré algún comentario, pero yo diría que hay muchos más elementos donde es importante activar esa cooperación desde el Estado y desde las comunidades autónomas, cada cual desde su ámbito de competencia. Hay un margen muy relevante de incidir en la regulación, de empoderar al nivel local, a los ayuntamientos, pero también de orientar o incluso de dar señales desde el punto de vista fiscal. Y yo creo que eso ayuda.
Ayuda en la construcción urbana, ayuda en la rehabilitación en su caso, ayuda en los patrones de movilidad pública y privada, ayuda en la posibilidad de contar con algo que es clave, que es toda esa producción, toda esa generación microdistribuida y que nos permita contar con herramientas mucho más próximas entre generación y consumo, o maximizar la eficiencia a través, como digo, de regulación o sistemas fiscales o ayudas directas. Y eso lo hemos venido haciendo y hemos querido que sea uno de los elementos protagonistas del plan de recuperación. El 40% del plan de recuperación se dedica a las cuestiones vinculadas a transición ecológica y una alta parte de ello a la parte energética, con los componentes energéticos, desplegar masivamente las soluciones que conocemos, facilitar aquellas que son más innovadoras y que están por venir, que pueden aplicarse efectivamente al hidrógeno en los puertos o a la movilidad pesada y demás. Esto significa rehabilitar nuestra infraestructura construida, integrar techos solares, facilitar el ahorro, la eficiencia en los consumos, apostar, en efecto, por lo público. Con respecto a esta cuestión, yo creo que es clave, es determinante buscar formas de movilidad que sean lo más sostenibles posibles, más en la escala urbana y metropolitana, donde es sencillo. Esta ha sido, yo creo, una de las grandes apuestas desde el Gobierno desde el primer momento, buscar toda esa complicidad entre un nuevo patrón normativo de movilidad sostenible en todas sus dimensiones y buscar una mayor cooperación en los 3 niveles de administración. Y es verdad que hemos vivido episodios complicados. Hemos vivido episodios complicados cuando hemos tenido la gran caída de la demanda, pero sin embargo teníamos que mantener las prestaciones del Servicio Público de Transporte durante el confinamiento y de hecho se habilitó un crédito especial para poder acompañar a las ciudades y los consorcios metropolitanos para que no cayeran en una situación de endeudamiento serio, que disminuyera la calidad y la cantidad, la frecuencia de los servicios, y es la nueva orientación de todo el acompañamiento presupuestario que se hace en los modelos de consorcio, como es el de Barcelona o el de Madrid, entre los 3 niveles de administración. Yo creo que esto nos ayuda a entender cómo, de hecho, nuestros abonos de transporte, que yo creo que forman parte de la respuesta básica, primero, fórmulas no motorizadas, segundo, transporte público, tercero, en el supuesto de que haya que utilizar transporte privado, que sea preferentemente eléctrico y no consumidor que no utilice combustibles fósiles, la mayor parte de nuestros abonos transporte cuentan ya con una subvención pública muy notable. Y cada vez más lo que vemos es una tendencia a que se prioriza en el nivel, en la intensidad del acompañamiento desde los presupuestos generales del Estado esas alternativas. Y hace muy poco tiempo, de hecho, se aprobó en el Consejo de Ministros una partida de más de 1.000 millones de euros destinados a acompañar la implantación, la instalación de zonas de bajas emisiones en el centro de nuestras ciudades. Pensemos que una de las obligaciones que incorporamos, obligaciones empoderamiento a las ciudades que incorporamos en la Ley de Cambio Climático es precisamente esta, el poder contar con zonas de bajas emisiones, evidentemente diseñadas por cada una de las corporaciones municipales, pero también sabemos que eso requiere en muchas ocasiones una apuesta de inversión en infraestructuras, que hay que completarla con las partidas de lo que hemos llamado MOVES, movilidad eléctrica, pero sobre todo con esa visión de ordenación del territorio, de ordenación del espacio y de apuesta por el transporte público. Es cierto que estamos en un momento absolutamente crítico, fundamental, que es una ocasión que nos está desgraciadamente permitiendo visibilizar, sentir hasta qué punto la fragilidad de esa dependencia de los combustibles fósiles la podemos estar viviendo en el día a día, y es cierto que estamos actuando desde frentes muy diferentes. Ha habido un paquete muy importante del Plan Nacional de Respuesta y estamos convencidos que también a nivel de las demás administraciones públicas es posible sumarse y, como decía antes, más que 1 más 1 más 1, 3. Si combinamos bien la respuesta de los 3 niveles de administración podemos llegar mucho más lejos. Hablamos de Barcelona porque estamos aquí, hablamos de España, pero el papel de las ciudades en la batalla climática es general. Las urbes de este tamaño reflexionan en todo el mundo sobre qué hacer. Señor La Cámara, los medios de comunicación solemos poner el foco en los grandes debates globales, transnacionales o estatales, porque efectivamente la batalla contra el cambio climático se dirime en buena medida en esas instancias, pero
al final el consumo energético y, por lo tanto, la emisión de energía de contaminante en las ciudades es muy elevada, donde viven decenas de millones de personas. ¿Qué papel exacto le corresponde a las ciudades y a las ciudades del tamaño de Barcelona en esta transformación energética, en esta apuesta por las energías renovables? Gracias por plantearme esta pregunta. Gracias por invitarme a tomar la palabra. Creo que estamos en un momento crucial que ahora atravesamos. La cotidianidad muestra todo el drama que nos viene de la descentralización del uso de los hidrocarburos, y aquí lo que estamos viendo hoy todos. Y además notamos la presión que notamos para cambiar de tercio inmediatamente. El mercado nos obliga, nos impulsa a adoptar nuevos sistemas de consumo energético, sobre todo basados en las energías renovables, complementándose esto con el hidrógeno, sobre todo el de origen verde, y la biomasa sostenible. Sin embargo, a fin de llegar a tiempo para cubrir los objetivos del Acuerdo de París, los 2 grados, el 1,5, ahora hay que actuar. Y aquí el marco al que nos hemos de dirigir a la hora de buscar soluciones. Y las ciudades cuentan con un rol aquí a desempeñar en la aceleración de nuestras agendas. Es crucial la mitigación en la industria, en la construcción, en la navegación. Tenemos que dejar la tarea de limpiar la energía que se utiliza en estos sectores, y está bien, pero a nivel de la ciudad, casi el 100% de lo que necesitamos hacer puede hacerse a través de las energías renovables. Esto se entiende muy bien y el viceprimer ha dicho muy claramente que esta en realidad es así, y se ha pedido una colaboración cercana entre los distintos niveles del gobierno. Ahora que me encuentro aquí en esta hermosa ciudad, me gustaría felicitar al municipio por esta iniciativa de aprovechar los tejados en las casas. Se puede hacer mucho en esta dirección. Esto podría reducir la producción. Las ciudades, las personas que gestionan las ciudades pueden planificar, pueden establecer normas, pueden cambiar la estructura del mercado, agrupando la demanda y la oferta, pueden organizar la movilidad. Todo esto puede hacerse, pueden hacerlo aquellos que gestionan la ciudad, y lo más importante es que esto se puede hacer al 100% utilizando la energía renovable, solar, eólica, geotermal, todo lo que pueda ser renovable. Este es mi comentario. Lo que querría resaltar hoy, también me gustaría pedirles que tengan las vistas puestas en el 2022, en la transición, en nuestra página web. Todo el mundo puede tener acceso a esa página web, a ese documento, y ahí pueden encontrar más respuestas de las que yo les puedo proporcionar ahora en esta breve charla, y todo lo que tenga que ver con la transición energética lo encontrarán allí. Lo más importante que quiero resaltar ahí es que estamos yendo en la dirección correcta, pero si no aceleramos esa velocidad, si no aumentamos la escala de lo que hagamos,
1,5, 2 grados, ese objetivo se desvanecerá pronto. El señor La Cámara decía que las ciudades prácticamente pueden vivir con energía renovable. ¿Qué está haciendo Barcelona en ese sentido? ¿En qué proceso está? ¿Qué porcentaje de la energía que se consume y que dependa de políticas municipales están en esa senda? Bien, ante todo, buenos días, buenas tardes y gracias, Pepa, por haber accedido a participar en este panel, igualmente vicepresidenta y a Francesco también. Os queremos agradecer mucho que hayáis querido compartir con nosotros este crucial debate con, digamos, panelistas de primer nivel y una periodista de referencia en el país, en el conjunto del país, directora del país. Bien, yo haría una previa. Yo os voy a explicar los 3 proyectos que creo que son emblemáticos de lo que una ciudad puede y debe hacer en el contexto de cambio climático y de transición energética en el que estamos. Una primera reflexión. Las ciudades tienen un rol muy importante, lo decía ahora Francesco, en la transición energética y en la reducción de emisiones. En primer lugar, porque somos la primera fuente de emisiones. Entre el 60 y el 70% de las emisiones en el mundo las generan las grandes ciudades, las grandes metrópolis. Por lo tanto, tenemos una primera obligación, yo diría moral, de contribuir. En segundo lugar, creo que a la necesidad de la transición energética ecológica para reducir emisiones, en estos momentos, y tú lo comentabas, Pepa, en el contexto de la guerra de Ucrania, esto también va de soberanía energética, es decir, de cuánta capacidad tenemos los países, las regiones, las ciudades de generar la energía que consumimos en defensa de nuestra soberanía y para no depender de países o de regímenes, digamos, de escasa calidad democrática. Y en tercer lugar, Barcelona hace ya tiempo que empezó esta carrera. Cuando tú decías modelos de ciudad, perspectivas o aproximación al fenómeno de la transición energética, tenemos aquí a 2 alcaldes, a Narcís Serra y Joan Clos, especialmente en la etapa de Joan Clos. En el 2004 esta ciudad ya empezó a instalar la primera gran placa fotovoltaica urbana, que es la placa que está en el Fórum 2004, o ya empezó a hacer la primer centro de reciclaje de residuos para generar energía, como es Tersa. En esa carrera Barcelona ya está desde hace años. Lo tenemos muy incorporado en nuestro ADN y en nuestro modelo de ciudad, como tenemos muy incorporado también la priorización absoluta del transporte público, lo que facilita y contribuye de una forma más determinante a la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones es más transporte público. Evidentemente, lo más electrificado que se pueda o con hidrógeno verde. Aquí también en esta ciudad se hicieron las primeras experiencias de transporte público con hidrógeno verde. Más transporte público. ¿Qué estamos haciendo, además, en este nuevo periodo? Y porque tenemos una vocación, nuestro gobierno municipal tiene un doble gran compromiso inicial, que es reducción y lucha contra las desigualdades y cambio climático, cómo contribuir a la lucha contra el cambio climático. Y al final voy a hacer una reflexión sobre cómo se cruzan esos 2 elementos, que me parece crucial también para salir con éxito. Os voy a citar 3 ejemplos. Primero, en esta ciudad, como en todas las grandes ciudades, tenemos un problema con la movilidad de las mercancías pequeñas, los paquetes que se mueven por la ciudad de comercio electrónico, que se habla poco de ello. Pero es que cada paquete que se mueve en una ciudad genera 4 viajes, algunos de ellos o bastantes de ellos todavía contaminantes. En esta ciudad, en este mismo sitio, hace un mes, presentamos la estrategia de distribución urbana de mercancías para racionalizar la distribución del comercio electrónico con el establecimiento de 8 centros de distribución urbana de mercancías de proximidad, microhubs de logística, para racionalizar el transporte y reducir emisiones. En eso ya estamos. Electrificación de flotas, favorecer la distribución microlocal por barrios incluso de esas mercancías. Segundo ejemplo, Xarxa Andoya, que es un poco, la traducción sería la red de enchufe o la red enchúfate. ¿Cómo vamos a hacer posible que la industria del automóvil, o cómo le podemos pedir a la industria del automóvil que haga el esfuerzo de electrificar si no hay infraestructuras o si no hacemos todo el esfuerzo para que haya infraestructuras eléctricas, que son la principal barrera que tiene ahora la conversión del parque automovilístico en nuestro país para electrificarse? Pues bien, Barcelona, desde una empresa pública, Barcelona Serveis Municipals, ya había empezado y hemos acelerado el establecimiento de
red de cargas de puntos de luz. Tenemos aquí a la representante de Endesa, que ya estamos en conversaciones intensas, de cargas de puntos de carga eléctrica en superficie y en parkings públicas, 650. En 2 años queremos llegar a 3.300. 3.300. Hoy ya Barcelona es de las 3 ciudades de Europa que tienen una red de puntos de recarga pública más importante y más extensa. Y además lo hacemos con criterios públicos y de interés general. Es una política pública, hemos hecho de rompehielos para que vengan los privados también a colocar sus puntos de recarga, y lo hacemos además con criterios de equidad, porque no solo vamos a poner los puntos de recarga o no solo los estamos poniendo en las zonas que son rentables desde el punto de vista económico, sino en muchos barrios donde seguramente no van a ser tan rentables, pero que es fundamental para favorecer, y luego volveré a ello, que digamos que las familias trabajadoras o las clases sociales que no tienen acceso a esa tecnología lo tengan mucho mejor o mucho más fácil. Por lo tanto, electrificación de la ciudad para favorecer la conversión del parque automovilístico a la electricidad. Y tercer ejemplo, se ha dicho, lo ha dicho Francesco, lo ha dicho la vicepresidenta, se trata de generar energía renovable y se trata de consumir menos energía. Y para eso todos lo sabemos, el punto crucial es la rehabilitación y los techos solares de nuestros edificios. En estos momentos en Barcelona tenemos un proyecto que es el MES Barcelona, un proyecto de colaboración público-privada. Nosotros hemos aportado 50 millones de euros este año, los privados unos 66 millones, para conseguir instalar placas solares en edificios públicos, en edificios de empresas y en domicilios particulares. Y en estos momentos tenemos 1.500 edificios que se están haciendo estudios y se están viendo las posibilidades de hacer esa inversión, que, insisto, consiste en techo solar más rehabilitación, es decir, dignificación de la vivienda, porque eso es dignificar también la vivienda, y aislarlo, digamos, de que sea más eficiente energéticamente. ¿Cuál sería el objetivo aquí? Y acabo la reflexión final para no alargarme mucho más. Yo creo que uno de los escollos más importantes, aparte del rol de las ciudades, va a ser, lo voy a decir así, a la pata a la llana. La transición energética, la lucha contra el cambio climático, el ecologismo, no puede ser una cosa solo de ricos. No puede ser algo que solo se pueda permitir las clases medias o las ciudades más avanzadas. Tenemos que hacer el esfuerzo entre todas las administraciones de que la transición sea general y llegue a todos los sectores de la sociedad, se sientan beneficiados todos los sectores de la sociedad y, por lo tanto, no haya elementos refractarios, como ha pasado en otros países, refractarios al cambio y refractarios a la necesidad de adaptarse a esos cambios. Y ahí es donde yo creo que el papel del sector público es fundamental. Por ejemplo, en el ámbito de la rehabilitación y de los techos solares, nuestro objetivo debe ser, con los fondos europeos, que las adaptaciones de los edificios de viviendas en nuestras ciudades, sobre todo en los barrios populares, el coste para las familias sea tendente a cero. Sea tendente a cero. Porque si la barrera que ponemos para cambiar el coche, para circular por las ciudades, alguien plantea incluso peajes urbanos, si la barrera que de verdad se plantea entre el acceso o no a esa transición ecológica, a esa aportación al cambio energético, es la renta, será una batalla, me temo que mucho más difícil de dar. Pero, ¿de dónde tienen que salir los recursos, vicepresidenta, para esa transición justa? Porque todas las transiciones tienen perdedores, esto nos lo explica muy bien la historia. ¿De dónde tienen que salir los recursos? ¿Son recursos exclusivamente públicos los que deben atender esa circunstancia? ¿O es un esfuerzo que apela también al sector privado? Yo creo que lo ha planteado bien Jaume y, de hecho, ha sido la política o uno de los objetivos que se ha marcado este Gobierno desde junio de 2018. Es imposible facilitar una transformación de este calado en tan poco tiempo si no nos damos cuenta de que es una transformación que debe ser eminentemente equitativa, repartiendo esfuerzos, pero además garantizando acceso a beneficios. Transporte público, rehabilitación, barrios, ahorro energético, favorecen enormemente a las personas que se ven beneficiadas por esas inversiones, y la iniciativa pública en barrios o en transporte público es mucho más importante que la iniciativa privada. No se puede pedir a familias con menor renta que nos tengan un acompañamiento directo
una ayuda directa, que se aborden correctamente las cuestiones de pobreza energética, que en estos momentos pueden incluso subir a deciles de población que están más clásicamente ubicadas en clases medias, pero también en grandes inversiones como puede ser rehabilitación energética o transformación del modelo urbano. Creo que junto a este debate, y ha sido un poco como lo hemos orientado, en ausencia o previo a la disponibilidad de recursos de los fondos de recuperación y clarísimamente en el entorno de los fondos de recuperación. Es verdad que además, y para eso están las políticas fiscales y las políticas regulatorias, aquí debe haber un esfuerzo colectivo y este ha sido también uno de los mensajes clave en el entorno de la respuesta a la situación, a las consecuencias económicas de esta guerra. Aquí no puede ser que en un contexto tan loco como este de precios haya quien le vaya estupendamente bien desde el punto de vista de la recuperación de beneficios que se acaban transformando en dividendos con poco margen para proteger a las personas, a las familias. Por eso el esfuerzo, la contribución debe ser razonable, equitativa y además debe ser colectiva, debe ser por parte de todos. Sí me parece que este es un mensaje que además ayuda a configurar país, a formar país. Yo creo que todo el mundo entiende que en un momento difícil se debe aportar y se debe hacer pues a través de iniciativas que pueden proceder de las propias empresas en términos de reducción de tarifas o de búsqueda de fortificación de sus programas sociales o bien a través de una invitación vía regulación a que se haga así o a través de un sistema fiscal que ponga de manifiesto que hay que recuperar parte de esos dividendos excesivos para poder distribuir entre las personas. Y yo creo que lo necesitamos todo. Mi impresión es que estamos bien posicionados para hacer eso. Y yo creo que hay un sentir general de que esto es lo que queremos como sociedad, el que haya un reparto equitativo de ese esfuerzo. Tenemos muy poco tiempo ya. Tener 3 representantes institucionales en una mesa tiene este coste, como el de la transición energética, y es que ocupan mucho espacio. Y quiero, no puedo salir viva de aquí, yo como periodista, si no le hago unas preguntas a la vicepresidenta sobre 3 o 4 asuntos que tienen mucho interés, particularmente en Cataluña, pero que desde luego apela a la actualidad energética en España y en Europa. Pero quería preguntar al señor Lacámara, el mundo bipolar al que nos está abocando la guerra de Ucrania y la tensión previa, antes de la guerra en Ucrania, que ya existía entre Estados Unidos y China, ese mundo bipolar incipiente supone el final de la vía multilateral para resolver problemas globales como es el del cambio climático y la transición a energías renovables. Why this question to me? Yo le puedo contestar de una forma muy breve, como hice en mi primera intervención. Lo que estamos viendo ahora, no solo por la crisis de Ucrania, esto hay que entenderlo, es algo que está relacionado con dominar este sistema de energía que está descentralizado y está basado en los combustibles fósiles. Ahí está la base. Hay que resaltar que las personas por fin han sentido este sistema con muchos actores en el mercado. Hemos añadido más urgencia a un problema que ya estaba ahí, que ya teníamos, y tenemos que combinar la respuesta a esta urgencia, a esta emergencia, a medio plazo, largo plazo, con el Acuerdo de París, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si no hacemos esto, más tarde lo verán mis hijos y sus hijos, se encontrarán con una situación mucho peor de la situación que tenemos hoy en día. Por eso es muy importante. Quiero ser breve porque quiero que los demás también aporten sus opiniones. Es importante comprender que tenemos que actuar ahora para cambiar el sistema, liberalizarlo, añadir más actores en el mercado, de forma que uno pueda utilizar el combustible de una forma como un poco monopolista. Hay necesidad de multilateralismo cuando vemos lo que está ocurriendo hoy en día, no de que hayan pocos actores. ¿Los planes verdes europeos se mantienen en plazo? Porque estamos viendo que la emergencia Ucrania
está provocando que se vuelva la mirada de nuevo hacia energías contaminantes como el petróleo o el carbón. Yo creo que se mantienen en plazo. La respuesta, como bien decía Francesco, la Cámara es más y más deprisa. Y esto es muy importante. Y ha habido una reacción que yo quiero poner en valor por parte de Europa unánime, en el sentido de la respuesta a esta crisis que pone en cuestión o que nos sentimos compelidos desde el punto de vista de valores. Es importante que sea una respuesta unánime, pero también desde el punto de vista económico es importante que nos permita no solamente fortalecer solidaridad y componente social, también acelerar la transición energética. Yo no creo que esté en riesgo. Eso no significa que en el objetivo, en el camino hacia ese objetivo, podamos necesitar algunas flexibilidades en este momento que yo creo que no contábamos que pudieran ser tan acuciantes. Y no me estoy refiriendo a España, Portugal. España y Portugal deberían aprovechar, porque están muy bien colocadas para acelerar esta transformación y hacerlo muy rápidamente. Pero hay países que tienen una elevadísima dependencia en su sistema energético de suministros que proceden de Rusia, que han tenido que declarar en estos días la prealerta porque están planteándose incluso tener que racionalizar el acceso a diésel o el acceso a gas natural. Por tanto, pueden tener que contar temporalmente, provisionalmente, hasta tanto puedan transformar o sustituir a esos proveedores con algún input por encima de lo que esperaban. Pero yo creo que es temporal y que es muy importante no desviarse del camino, seguir y acelerar. Y en ese sentido, ¿tienen sentido por ejemplo, completar el MidCat o atender la demanda italiana de una conexión desde Cataluña hacia allí para llevar gas al resto de Europa? Dentro de esta respuesta unánime y compartida y mucho más cooperativa, yo creo que ha habido un par de cosas que son muy interesantes. Hay una gran oportunidad para fortalecer una política energética europea que va más allá de las reglas de regulación del mercado eléctrico, que pone en común y que pone en valor lo complementarias que pueden ser nuestras infraestructuras, nuestras tecnologías. Ayer Mark Rutte decía en Madrid, o antes de ayer, ya no recuerdo, que estará encantado de poder contar con electricidad procedente del sol de España y, en su caso, enviar electricidad procedente del viento del Mar del Norte hacia España cuando se necesite. Es decir, todo el mapa de interconexiones es capital. Todo el mapa de complementariedades es fundamental. Se está produciendo ya una coordinación mucho mayor de cómo las infraestructuras de gas, almacenamiento de gas o suministro de gas, sabiendo que una muy buena parte del continente dependía esencialmente del gas que viene por tubo desde Rusia y que esto pues no sabemos lo que va a durar ni con qué intensidad, pero sí que han estado jugando con nosotros durante mucho tiempo, plantea preguntas en este ámbito. Es cierto que el STEP, ese corredor del sur de Europa hacia Francia, fue descartado en su momento. Estaba pensado en un momento en el que el gas natural licuado evidentemente no solamente era mucho más caro, sino que marcaba una economía detrás del modelo que ponía de manifiesto que aquello no superaba, ¿no?, en el análisis de la propia Comisión, los análisis coste-beneficio. Hoy se plantea de modo distinto, hoy se plantea como una infraestructura de resiliencia, hoy se plantea como una infraestructura que requiere, insisto en ello porque ya lo he dicho varias veces, tres condiciones. Lo primero, si se trata de una puesta en común de infraestructuras que garantice la seguridad de suministro en Europa, se trata de un proyecto europeo, por tanto de una financiación europea. Segundo, debe resolverse de común acuerdo entre los países que en su caso tienen que acometer todas las inversiones en estas infraestructuras y organizarlas. No nos podemos quedar parados en el Pirineo ni debajo del Mediterráneo mientras esperamos a llegar a otros sitios si fuera un tubo submarino. Y tercera cuestión, tienen que ser infraestructuras que estén pensadas para el conjunto de su vida útil, es decir, tienen que ser infraestructuras que estén pensadas para un modelo en el que cada vez más, no mañana, ni pasado mañana, ni al otro, habrá menos gas natural, más gases renovables y más hidrógeno. ¿Qué significa esto? Significa que no es una solución para la crisis actual, pero sí pone de manifiesto hasta qué punto prever, anticipar, poner en común, coordinar, computar nuestras infraestructuras y sus complementariedades es parte importantísima de esa agenda de descarbonización en la que hay muchos actores diferentes, repartidos en muchos sitios diferentes, y una buena gestión de esa riqueza, de esa diversidad es clave, ¿no? Por tanto, yo creo que sí es una llamada de atención, evidentemente para acelerar interconexiones eléctricas, evidentemente también para pensar cómo ponemos en común todas estas infraestructuras. Y por último, y terminamos, Bruselas tiene ya el plan de Portugal y de España para intentar abaratar el coste de la energía, de la electricidad, poniéndole tope
al del gas. ¿Se va a aceptar esa propuesta tal y como la han enviado los dos países de la isla energética ibérica? Y si se acepta, el plazo de un mes que nos dieron al principio se mantiene para la ejecución efectiva de la medida. Bruselas lo que tiene es un documento provisional en el que hemos marcado las grandes líneas, las grandes referencias de lo que entendemos que puede ser una propuesta solvente y compatible con los requisitos, con las condiciones que aprobó el Consejo Europeo la semana pasada. No ha habido una notificación formal de nada, sino que ha habido una propuesta, un documento de trabajo que están discutiendo los técnicos en estos días. Es evidente que cuanto más consenso haya en torno a las grandes ideas de esa propuesta, es más fácil pensar en un escenario ágil, rápido, de autorización por parte de la Comisión e inmediatamente después por parte de aprobación, por parte del Gobierno, la aprobación por parte del Gobierno y su implementación inmediata. Yo sí creo que el plazo del que estábamos hablando, en torno a 3-4 semanas, es un plazo realista, pero pensemos que lo que estamos haciendo es no solamente tremendamente innovador, sino que para muchos es tremendamente disruptivo. Es decir, que es muy importante el que las cosas encajen de un modo en el que esa comprensión que han mostrado el resto de los líderes se resuelva de una forma que sea respaldado por parte de todos y no que pueda haber puntos en los que quede un cierto resquemor. Así que yo soy positiva, soy optimista y evidentemente pues puede haber cambios o sugerencias con respecto a las grandes líneas de lo que hemos compartido todavía en un escenario de trabajo, pero que no se separará mucho de lo que se está estudiando en este momento. Estamos fuera de tiempo ya sobradamente, pero querría que el anfitrión de esta cita, de este encuentro, señor Colboni, en fin, no la clausurará, cerrará esta mesa. Sí, la clausura viene después. Por eso. No, yo agradeceros la participación. Yo creo que hay una conclusión muy clara, que es el compromiso de este país, de España y de la ciudad de Barcelona con la transición energética y contra la lucha del cambio climático. Tengo que decir que si vamos más rápido y vamos mejor es porque hay un gobierno, que es el Gobierno de España, y una vicepresidenta que lleva el título en su cartera y que lo lidera con las explicaciones que da, pero también con los fondos directos que van a llegar a las ciudades también a través de los fondos Next Generation, porque hay una escala local, y eso lo quiero destacar, es decir, ahora la vicepresidenta está hablando de geoestrategia o de geopolítica, pero hay una escala local y en las políticas de lucha contra el cambio climático y de transición energética, en el Gobierno de España, en los fondos Next Generation, hay una escala local, insisto, que es donde las ciudades podemos jugar un papel fundamental. Y, por último, reconocer el esfuerzo que está haciendo el presidente del Gobierno y el Gobierno en su conjunto para hacer que estos momentos, digamos, de grandes incertidumbres energéticas, de estar inmersos en un proceso de transición a la vez que se suma, ¿no?, la crisis energética, la transición energética, saliendo de la crisis del COVID, el magnífico papel que hace el presidente del Gobierno y el Gobierno de España defendiendo que eso no vaya sobre las espaldas, y volvemos a la transición justa, no vaya sobre las espaldas de los más débiles o de los que menos pueden. Así que vamos a seguir con ese compromiso, vamos a seguir acelerando ese cambio y yo creo que finalmente todo el mundo, Pepa, todo el mundo, creo que en este país, una gran mayoría de este país acepta que el cambio climático es un reto. Tenemos la gran suerte, todavía, hay algún partido político que no, pero el gran consenso ciudadano sigue siendo que se acepta que hay un reto que es el del cambio climático. Y todo el mundo sabe, las familias, las empresas, los ciudadanos de a pie, que tienen que hacer algo más para evitar el cambio climático, que es consumir menos y mejor y generar energía, todos nosotros, que ese es el cambio disruptivo también. Que todos tendremos la capacidad no solo de consumir menos y mejor, sino de también ser generadores de energía. Eso es un cambio espectacular en muy poco tiempo. Y yo, con los contactos que tengo con mucha gente de la sociedad civil en la ciudad, con muchos sectores diferentes, el gran consenso es que eso está ahí, que hay que afrontarlo y que lo que tenemos que hacer juntos. Con lo cual, aprovechémoslo, porque eso no pasa en todos los países. Una coyuntura dificilísima, y hacerlo en el corto plazo al menos en una coyuntura dificilísima, y ojalá que no sea muy injusta, la transición, porque siempre se corta la cuerda por el mismo lado, ¿no? Ojalá que sean capaces las administraciones y el sector privado de evitarlo. Señor de la Cámara, señora Rivera, señor Colboni, muchas gracias. Moltes gràcies a ustedes por seguir y a vosotros por escucharnos esta mañana. Gracias. Muchas gracias.